Pues empezamos ya, ¿no? Sí, vamos allá. Bueno, qué ilusión. Gracias por hacer esto posible. Gracias a ti también. Y vamos allá, Vamos. con todo. Con todo. ¿Por qué escribe con todo, Belén? No sé si te ha pasado alguna vez ese momento en el que te das cuenta de que todo es muy cuello para arriba. Todo es muy mental. Estás atenta a todos los detalles y tratas de sobrepensarlo. Y te das cuenta de que no es por ahí, que tiene que haber una manera mucho más conectada de comunicar y de puro querer descubrir cuál es esa otra manera, y también por el sufrimiento que genera, ¿no? Estar queriendo controlar todo, tanto empieza esa búsqueda de ¿y cómo sería? ¿No? Y de la mano de unos y otros, en concreto Stephen Gilligan, la creatividad regenerativa, va surgiendo como pistas de gente que ayuda a pensar cómo escribir con todo. ¿Y en tu caso? Pues en mi caso, bueno, viene de un viaje largo, pero sobre todo viene de un encuentro y viene de ese pasearnos, de ese escucharnos, de ese compartir, ¿no? Sobre todo de esas ganas de conectar mucho más con la manera de vivir, ¿no? Al final yo creo que escribir con todo es reivindicar una forma de vida y creo que ese es el proyecto, ese es el plan. Y bueno, pues sobre todo, viene de una necesidad de sentirme ubicada. Yo me acuerdo cuando nos encontramos la primera vez en un café, que ahora es el Templito, se El llama. templito. Recuerdo tú haciendo imágenes con las manos que decías, es que el mundo es demasiado cuadrado, y hacías así con tus manos y yo te escuchaba y visualizaba ese rectángulo, y creo que escribe con todo es también un deseo de hacerlo circular, de que esas aristas que vienen de ser demasiado mentales, ¿no? De cuando en las compañías o en la vida misma queremos todo en cajones y todo Total. ordenado y colocado y controlado y ubicado, me parece que desde tu enorme creatividad y también desde tu formación, porque eres una persona que si algo me ha impresionado es como esa curiosidad y esas lecturas y toda esa formación increíble, de entender como que el mundo no era cuadrado, Era circular. y bueno, aquí estamos, ¿no? Tratando de abrir un espacio. Escribe con todo es un llamado a muchas personas que también hemos descubierto por el camino que tienen un sentir muy parecido, de quiero crear primero con todo el cuerpo, en mucha más comunión con la naturaleza y también en conversaciones con los demás, ¿verdad? Sí, sobre todo en ese viaje, al final es no querer contar más, que puede ser que quieras, pero sobre todo es querer contarlo mejor, ¿no? Que creo que ahí es donde está el punto, en esa necesidad que tenemos, ¿no? De más, y a veces, bueno, no sé si a veces o siempre lo mejor es mejor, ¿no? Y bueno, de todo esto al final pues hemos creado nuestro manifiesto que resume un poco todo, ¿no? Y que dice así: ideamos, producimos, solucionamos, y todo rapidito, ipso facto, ASAP, para ayer. Hoy, cuando proyectos a entregar, emails por contestar y agendas a rebosar rigen nuestros días, una urgencia sobresale frente a todas las demás: la urgencia de encontrar otra forma de comunicarnos. La búsqueda pasa por un acto de resistencia, darnos tiempo y espacio para escribir, leer y conversar. La palabra es una tecnología profundamente humana, que lo abarca todo: emoción, corazón y tripas. Escribir es hablar de ayer, hoy y mañana, de lo que fue y lo que puede ser. Ven, pon tu parte, escribe con todo. ¿No hay escrituras sin lectura? No sé si la hay, pero sin duda la escritura con lectura llega a otro lugar, ¿no? También porque tantas veces
son las lecturas las que propician las escrituras. Y porque personalmente no me interesa tanto como esa escritura sobre qué me pasa o como en qué estoy, sino la escritura del pensamiento, ¿no? De una realidad que en un momento de tu vida te atraviesa o de algo que te das cuenta que quieres cambiar en tu vida, ¿no? La manera de comunicar, la manera de abordar el estrés, y me doy cuenta que en esa combinación entre lecturas y escritura se abre un diálogo muy propicio para interiorizar también muchas de las cosas que lees y que de alguna forma te van inspirando nuevos puntos de vista, ¿no? El otro día escuchaba en un TikTok a Guitarrica de la Fuente, ¿no? Que de pronto decía, estaba escuchando a Marinetti, estaba leyendo a Marinetti, ¿no? Y él decía así como con esa cara que tiene, claro, porque ¿cómo podría uno componer sin leer a Marinetti? Venía a decir, ¿no? Y era como, wow, qué impresión esta cuestión de querer leer más, pero también por llegar a nuevos puntos de vista. Yo siento que muchas veces con los equipos o en las organizaciones está esta cuestión de innovemos, imaginemos, vamos a crear temas nuevos, y pero ¿de dónde, no? ¿De dónde van a salir todas esas ideas que nos van a permitir también o conectar los puntos de otra manera o llegar a una perspectiva nueva o alcanzar esa profundidad que requieren muchos desafíos, ¿no? Bueno, ya no solo eso, sino el hecho de, ostras, si no tienes esa mentalidad lectora, sobre todo en organizaciones, en perfiles ya de alto liderazgo, cómo lees los informes, ¿no? O cómo interpretas los resultados que te presentan, ¿no? Que al final, incluso para tu día a día, que esto ya hablaremos más adelante, pero se ve clara la afectación, ¿no? De la falta de lectura, y se ve clara la oportunidad que se abre cuando los equipos son leídos. Sí, mira, yo pienso en esa pregunta también y honestamente, pues yo no decidí un día porque leí La conveniencia de la lectura, Y te pusiste a leer. volverme una lectora, porque, ¿sabes? Como cuando pasa a veces con la salud, que de pronto un día la gente decidimos, vamos a intentar ser saludables. Realmente, y esta es una gran pregunta que también la gente que nos está escuchando ahora me surge, ¿no? Y es, ¿cuántas veces lector te hacen? A mí mi padre me llevó a la biblioteca de casa y me dijo, empieza a leer por aquí, cuando te canses paras, y realmente alguien puso ese mundo de imaginación en mis manos y yo ya no podía parar. Y para mí la lectura se convirtió en semejante escuela de vida y en un mundo que permitía vivir tantas cosas y que para mí de verdad, no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Pero ese momento en el que has visto algo en una novela y cuando lo cotejas con la realidad piensas, ahora va a pasar esto de esta novela de Stefan Zweig, y de repente pasaba, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces también a la lectura llegamos porque alguien nos lleva? O porque de pronto un día la curiosidad nos despierta, pero una vez entramos en ese jardín secreto, ¿verdad? Qué difícil es salir de ahí, o sea, o qué bien se está ahí dentro. Es que yo la pregunta que me hago es cómo no leer. William Chinser, un editor estadounidense que me gusta mucho, decía que escribir bien es pensar bien. Y conocemos clientes que empiezan el día leyendo un poema, equipos que los lunes deciden arrancar la semana leyendo un texto, personas que para sus viajes siempre llevan libros que les acompañan con temas de fondo. Porque al final también cuando estás leyendo hay pensamientos que se vuelven como ventanas o que de pronto dices, este verso ya me dio el día, ¿no? Una visión o una metáfora o algo que te permite realmente sostener muchos días o momentos o encontrar la fuerza para tirar del hilo. Y nos pasa también con los clientes que a veces mandan un texto o llaman de alguna manera y ese ofrecimiento que le haces de un pensamiento que has leído en algún lado
se vuelve red para ellos y también alas, ¿no? Sí, me pregunto, para ti, ese leer antes de conversar sobre algunos sobre libros. autores. Sí, Para mí leer tiene mucho que ver con, o sea, antes lo decía, con estar en el mundo, porque sobre todo a mí la curiosidad me lleva a ser una lectora que busca entender. Me gusta mucho leer ensayos, me gusta mucho, bueno, ahora estoy enganchadísima, ya ahora, pero ya desde hace mucho tiempo, a leer autorregistros, todo lo que son diarios, historias que cuentan sistemas familiares. Es como que busco en la lectura lo que en la vida me cuesta entender, ¿no? Y también esa necesidad de ubicarme y de comprender a mí me lleva a entender las relaciones en el trabajo de una forma en la que yo necesito que la gente lea. Que la gente que está alrededor dedique un tiempo a leer, ya no poesía, sino que un mail hay que leerlo, ¿no? O cuando recibes una petición de un cliente, venga en formato de briefing o venga en formato de email, de tener esa capacidad lectora, no esa capacidad de check, ¿no? De, ya he visto esto, lectura en diagonal pues claro, te llega lo que tú estás predispuesto a entender de eso, pero no llegas a hacer esa apertura, ¿no? Esto de lo que hablas tú, esa observación, esa apreciación de lo que te está diciendo la persona que está emitiendo ese mensaje. fíjate que es un punto súper interesante que no lo había, me lo estás descubriendo ahora, ¿no? Como, claro, en algunos mails, según cómo lo leas y cómo también aprecies el subtexto o el tono de un mensaje, Bueno, ahí, los tonos, claro, claro, llegas a lugares diferentes, ¿no? Y a lo mejor a claro. veces hay relaciones, situaciones, proyectos em, que van a la deriva o de repente hacen una escalada inesperada y a lo mejor es que en algún momento hubo indicios por escrito que ya eran como esas migas de Hansel y Gretel que por ir deprisa nadie vio. Nadie vio, efectivamente. Y por eso, vamos, esto es una reivindicación a la lectura, porque te da también esa paciencia, ¿no? Al fin, esa capacidad de esperar a que llegue el momento. A mí me hace mucha gracia porque en casa, Miranda, que tiene 14 años, este verano se estaba leyendo un libro, no sé cuál era, pero tenía muchas páginas y no podía esperar y la veía es que iba avanzando, pero ahí leía rapidísimo, bueno, no leía, iba así buscando a ver dónde pasaba lo siguiente y era como, es que leer es saber esperar también, es tener esa paciencia, ¿no? Y esa meticulosidad para ir cogiendo las miguitas del camino. Hombre, yo he notado, por ejemplo, en los últimos tiempos que la paciencia lectora está cambiando mucho, ¿no? A lo mejor empiezo a leer y pasa poco rato para que el móvil. Pasa poco rato, ¿sabes? Totalmente. Me doy cuenta de cómo el propio hábito lector está cambiando y hago esfuerzos ahora mismo, ¿no? Para decir, hey, vamos a estar aquí con este libro. Y creo que, claro, esto que le pasa a ella tiene mucho que ver también con que el tiempo tecnológico es tan rápido que de pronto tú te pones frente a una página y te puede parecer que todo va despacio. ¿Tú, cuando lees con el móvil cerca o lejos? Ahora lejos, pero hubo un momento en el que lo tenía como al lado y ahí ya me di cuenta que, voy a mirar dónde está esto, algo que había en el texto, En ¿no? el Voy a texto. ver quién era esta persona. Y, muchas veces también leo en Kindle y entonces directamente lo que quiero consultar le puedo dar dentro del texto y eso me parece que facilita muchas cosas, pero me gusta el papel, me gusta la idea del papel al A mí final del también. día, me gusta la idea de tener una ubicación espacial en un libro de donde encontré algo, que es algo que recuerdo. Al tiempo voy a buscar ese libro y un párrafo que encontré y sé visualmente dónde más o menos estaba, ¿no?
Y eso es algo que me gusta, ubicar en el espacio y en el tiempo los pensamientos que encuentras leyendo una determinada novela o algo o un ensayo o un texto cualquiera, ¿no? Pero también creo que en el acto de leer, incluso en el propio día a día, para mí hay un proceso muy creativo, porque esto que decías tú de los emails, cuántas maneras hay de leer un email, ¿no? Y hasta qué punto incluso tu propio estado de ánimo es el que va a predisponer la manera en la que vas a recibir un texto. Y todo eso para mí es parte del gozo del día a día, el entendimiento de cómo lees eso, cómo te detienes, cómo lo imaginas, cómo lo recreas. Creo que ahí para mí también hay un gozo cotidiano en todo eso que construye un día, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de esa lectura. ¿Qué lectura has traído que te ha hecho a ti también disfrutar de ese gozo cotidiano del día a día, que no sea un email? Sí, en esta línea de escribir con todo, de poder como volver a hacer de la comunicación un acto mucho más holístico, ¿no? Que tiene que ver con todo el ser. Marco Martela y todas estas obras de la editorial Elba, que es una editorial que desde que la descubrí soy como muy fan, porque me gustan mucho las plantas y el hilo conductor de muchos de estos ejemplares y novelas tiene que ver con el mundo vegetal. Y en uno de los capítulos hay una cita que es de Jung, que dice: las piedras, las plantas y los animales ya no le hablan al hombre y el hombre ya no habla con ellos, creyendo que no lo pueden escuchar. Su vínculo con la naturaleza se ha roto y con él ha desaparecido la profunda energía afectiva que engendraban sus relaciones simbólicas. Wow. Y esto me encanta, ¿no? Porque escribir con todo es también escribir con todo eso que tiene que ver con las relaciones simbólicas con la naturaleza y con los otros. Y efectivamente pienso que ese diálogo lo hemos interrumpido. Y por otro lado tengo la ilusión y la sensación de que todo eso está volviendo, ¿no? Lo que convierte a este escritor en quien es su amor por la jardinería y su amor por los viajes. Y muchas veces creo que alguien empieza a escribir porque quiere documentar aquello en lo que está. Y esto me encanta, ¿no? Es cuántas veces pensamos que escribir es lo primero que piensas, ¿no? Voy a escribir. Y hay momentos en los que sucede al contrario y es muy bonito. Está pasando esto a mi alrededor, lo quiero recoger. He ido a este jardín en Portugal, perdido en un monasterio, y este lugar es tan misterioso que necesito contarlo y compartirlo o registrarlo. Es como que algo está listo para nacer, ¿no? O sea, como ese pensamiento, ¿no? De ideas que están listas para nacer. Sí, que es un pensamiento que me gusta muchísimo porque tiene que ver con esta idea de que no somos el ombligo del que todo nace, sino que realmente somos más bien antenas que, si están conectadas con la naturaleza, con el mundo en el que viven, con el espíritu de un tiempo, de pronto van como captando señales y en un momento dado deciden materializarlas, ¿no? Y decir: wow, esto está pasando alrededor, ¿por qué no lo por qué no lo materializamos? ¿Y tú qué has traído, Nerea? Yo he traído un libro que me salvó, bueno, sí, me ha salvado una etapa vital importante, que es de Josep María Esquirol, que Catalán como tú. sí, que se titula La resistencia íntima, ensayo de una filosofía de la proximidad. Fue Premio Nacional de Ensayo, creo que en el año 2017, y bueno, me ha costado elegir un fragmento, pero bueno, os voy a leer. Dice así: si nos hemos apartado de la vida es por miedo a la muerte, pero la muerte no nos la podemos ahorrar, por mucho que nos queramos detener o situar en un plano especial, sumergidos en una intemporal meditación metafísica, en cuyo cenit llegaríamos a la conclusión de que en el fondo todo es uno. El sentido común sabe que la principal de las verdades se da cada día.
Es decir, que la verdad no está ni detrás como fondo ni detrás como final. La verdad es la verdad de cada cosa, y de cada cosa a su tiempo, y del presente que se nos da y que se nos va. Podría seguir, pero este es el parrafito que me he apuntado y que me parecía importante poner encima de la mesa, porque contiene muchas cosas este libro y sobre todo este párrafo. Para mí hay una parte que es muy importante, que ya venimos hablando de esto en este rato de conversación, que tiene que ver con lo cotidiano, con cómo estamos en el día a día, con los dogmas, ¿no? También el cómo nos cuesta no saber, nos cuesta mucho, como que parece que estamos en una etapa de la historia en la que necesitamos posicionarnos y colocarnos y estar en un lugar. Entonces, lo que me ha aportado esta lectura ha sido un inmenso alivio, realmente, y un alivio que viene de algo que es muy cotidiano y que está perdiendo fuerza, y que ahí es donde yo lo conecto mucho con Escribe con Todo, que es la gravedad de la palabra, gravedad entendida como peso, como el significado, como qué ponemos, ¿no? en valor cuando nos hablamos, el trato, cómo te hablo, cómo me recibes, que también no deja de ser lo que estábamos hablando de los mails, por qué pongo esta palabra y por qué pongo esta otra, ¿no? Y luego, por otro lado, también toda la parte de la verdad y el ser uno, que esto, bueno, ya hemos hablado de tú y yo en otras ocasiones, ¿no? De cómo te vuela la cabeza cuando durante mucho tiempo has estado pensando que una filosofía maravillosa, ¿no? es esa que piensa que todos somos uno, entendiendo el uno como todos somos iguales y nadie tiene singularidad, que es muy interesante el pensamiento, y es verdad que derriba muchos límites, ¿no? El pensar que somos uno, pero por otro lado hay otras maneras de estar, ¿no? Y hay otras filosofías que también te hablan de que gracias a los demás nos mantenemos erguidos, ¿no? Y que necesitas al otro para estar en pie. De hecho, yo no sé cómo aprendiste tú a caminar, pero a mí, pues, o a ir en bicicleta, ¿no? Siempre necesitas que te den la mano. Y bueno, yo creo que todo este pensamiento que tiene Josep María Esquirol, que lo he resumido mal y corto, o sea, es recomendadísimo todo el pensamiento que él aporta, toda esa luz, es un gran alivio, porque te ayuda a entender que no estamos ni en el peor ni en el mejor de nuestros tiempos, y que todo empieza en uno mismo, pero en uno mismo con el otro, ¿no? Que también es ese punto de lo que estábamos hablando antes, que tú decías, ¿no? El cuerpo, los demás y la naturaleza. Y creo que, bueno, pues es increíble lo que Y cuenta. fíjate que te escuchaba leer el extracto. A mí ese libro también me salvó un periodo. La verdad que Esquirol yo creo que ha hecho mucho bien a muchas personas, y además él como ser humano me gusta mucho su proximidad, pero esa cuestión también de darse cuenta en el Sí. día, ¿no? Y te estaba escuchando y también me daba cuenta que asociamos mucho la comunicación o la escritura con, con la influencia. Fíjate cuántos cursos hay de retórica o de habilidades de comunicación en los que la gente se apunta pensando: voy a ser un mejor comunicador y por tanto voy a tener más influencia, ¿no? Hemos ubicado mucho la palabra conectada con la influencia, pero no tanto con el sentido. Y es verdad que uno de los grandes dones de leer y de escribir es la enorme capacidad de sentido. Es cuando antes hablábamos de ¿y qué lees y qué no lees? Es que la vida leyendo tiene tanto sentido, y si no, es que te lo puedes inventar. O sea, realmente lo que ahí Esquirol habla de esa verdad de las cosas en el día a día conecta mucho con este pensamiento que venimos tejiendo de escribir para darse cuenta, pero en primer lugar uno mismo, ¿no? Porque si no, a veces en el día a día
con la inercia o con dónde tenemos nuestra mirada puesta, ¿no? En la eficacia, nos perdemos esa belleza de lo cotidiano Totalmente. que nos está esperando. El pan y las flores, ¿no? Mm. Sí, sí. Mira, el otro libro que he escogido es Frankenstein de Mary Shelley, por una anécdota graciosa y por algo que he descubierto leyéndolo. La anécdota graciosa es que hace poco estuve en Londres y en la visita, en el equipo, me contaron, no, en la British Library está un mechón de pelo de Mary Shelley y unos manuscritos originales, y surgía como este deseo de qué contenido tan increíble está esperándonos en la British Library. Y entonces fui allí con toda la ilusión de encontrar como esa parte de la obra que también permite generar un contenido interesante, ¿no? Todo lo que había. Y cuando llegué allí, en recepción, una británica encantadora con un tono absolutamente británico me dice, en primer lugar, no me suena. En segundo lugar, si está en una sala absolutamente protegido, escondido en algún lugar aquí arriba, de para nada fácil acceso. Y en tercer lugar, como le puedo ayudar es, usted puede pasar ahí mismo y sacarse un carné. Y entonces fue una experiencia interesante porque en 10 minutos yo hice una cola y tengo un carnet de la British Library hasta 2028. Y eso me impresionó. Y la otra cosa que me impresionó, no muy positivamente, es esta actitud que considero a veces como tan europea de si es importante, está excesivamente protegido. Cuando en realidad qué bonito sería hacerlo accesible, sobre todo ahora que esta autora está tan en la, bueno, entre la película, Sí. Netflix, Guillermo del Toro, ¿no? Está en un hype total, que lo he escogido porque una cosa que me ha gustado mucho de la película y la conexión entre el libro y la película es que de pronto el monstruo éramos nosotros. Y cómo nos hemos aficionado tanto a la uniformidad que hay un ser creado diferente al otro lado y no tenemos la capacidad de encontrar un puente, ¿no? para ver lo que es diferente, ¿no? Y apreciarlo en su diferencia. Personalmente he de decir que me conectó un montón el hecho de que esa historia de la que casi nunca se habla, y es que la madre de Mary Shelley murió a las escasas 2 semanas de darle a luz. Y en realidad creo que también en la novela hay una trama de lo que significa vivir un abandono y lidiar con eso emocionalmente. Y me encantó también cómo ella es capaz de configurarlo en toda su genialidad como escritora, ¿no? Y he escogido un pequeño fragmento que está por aquí. Inconscientemente tú me creaste, y al darme la capacidad de sentir y pensar, en vez de educarme, me arrojaste a las tinieblas de un mundo en el que sus habitantes me odiarían y me atormentaría. Tenía todo el derecho a esperar piedad y también a exigirte una reparación. Así es que me decidí a obtener la justicia que los demás me negaban y que con tanta inutilidad había pretendido obtener, ¿no? Y es bonito porque cuántas versiones de una misma película nos hacemos, ¿no? Totalmente. Y qué interesante volver a la fuente original de Frankenstein. ¿Y tú, Nerea, qué otro libro nos has traído? Pues yo he traído un libro de Clarice Lispector, el aprendizaje o el libro de los placeres, y lo he escogido al hilo de una noticia que ha dado la vuelta por Instagram, por mi cuenta de Instagram al menos, que salió esta semana, creo que fue en el diario.es, y hablaba de que estamos inmersos en la cultura del catch-up. Y todo venía porque contaba la noticia que ahora quedamos con las amigas para contarnos lo que hemos hecho, o sea, pues catch-up, en lugar de construir nuestra vida con ellas, ¿no? Y de hacer cosas con ellas. Y es verdad que es una manera en la que nos relacionamos lamentablemente
habitualmente. La noticia no hablaba de si era algo que pasaba en un grupo poblacional concreto, si eran adolescentes, si era gente joven, si era gente adulta. Mi Instagram, la verdad es que todo el mundo se lamentaba por ello, tuvieran 50 o tuvieran 30, o sea, creo que es como un insight súper universal. Y bueno, pues pensaba justamente en Clarice, porque ella es una autora que ha hecho un trabajo brutal a la hora de escribir sobre las emociones. O sea, no me he leído toda su obra al completo, pero he leído bastante de ella y tiene un superpoder, ¿no? Que es el de explicar muy bien lo que nos pasa por dentro, lo que le pasaba a ella, ¿no? Y justo este libro, Aprendizaje del libro de los placeres, es una historia en la que Lori, que es la protagonista, va haciendo su viaje, se va conociendo a través de su pareja Ulises. O sea, es como justo lo contrario a la cultura del catch-up, porque o sea, ella lo cuenta todo desde el desasosiego, ¿no? Las emociones que ella elige siempre pues no suele hablar de la alegría, siempre habla en unos tonos más tristes, más... pero bueno, sobre todo esa importancia, ¿no? de saber que tú eres tú, eh, en colisión con el otro, ¿no? Y el otro te ayuda a conocerte. Y es un nivel de profundidad el que se da en sus conversaciones que ahora es impensable. Y es que es un libro que te mira a los ojos, ¿no? Y tú estás ahí leyendo algunas conversaciones que tienen Lori y Ulises y te los imaginas mirándose muy adentro cada uno. Y claro, yo pensaba, en esta cultura del catch-up es imposible, o sea, tú quedas con tu amiga y le dices, bueno, pues el otro día fui a tal, no sé qué, no sé cuantitos, y dónde está ese sentir, ese espacio, ¿no? Para contarte, me ha pasado esto, y te lo cuento así. El fragmento que he escogido dice así. Ella se sorprendió de que también él hubiera notado lo que ella veía de sí misma en el espejo. Mi misterio es simple, no sé cómo estar viva. Es que tú solo sabes o solo sabías estar viva a través del dolor. Eso. ¿Y no sabes cómo estar viva a través del placer? Casi ya lo sé. Era eso lo que te quería decir. Wow. Claro, o Bueno, sea, tú decías antes en colisión con los otros, y yo creo que esto que acabas de leer, que lo pensaba mientras hablabas, es también que también somos en conjunción con los otros, ¿no? Es verdad que se produce mucha fricción y roce cuando estamos en convivencia, pero también se produce conjunción, ¿no? Alguien te ayuda a de pronto o te lleva de la mano te incluso, ¿no? levanta, bueno, lo que Sí, hablábamos antes, ¿no? De que nadie se levanta por sí solo, o sea, que para erguirte necesitas del otro. Y es verdad que si te paras a pensar un poco cómo nos estamos relacionando, estamos muy lejos de poder tener estas conversaciones, o al menos yo lo siento así, ese nivel de mirarte a los ojos, ¿no? y de poder sentirme en esa intimidad en la que te puedo hacer estas confesiones del alma, ¿no? Y además esa generosidad por tu parte de devolverme la mirada y de ayudarme en esa búsqueda. Esas relaciones, al menos si cojo esa noticia y veo el jaleo que se ha armado alrededor de ella, bueno, pues parece que están lejos y parece que nosotras pues también reivindicamos, ¿no? Que escribe con todo también es cuando la escritura coge esa forma de poder mirar a los ojos del otro y tenderle la mano. sí, y tal vez por eso escribir con todo es también con todo, ¿no? Con todo, la materia prima de la vida en toda su amplitud, que incluye lo desagradable o lo que no es tan luminoso y que a veces hoy es tan difícil de compartir, ¿no? De poder tener esas conversaciones o poner en común para dar cuenta y darnos cuenta otra vez de que al otro también le pasa. Totalmente. Y eso
claro, requiere también de unos tiempos, de un contexto, de una intimidad, y de un deseo, ¿no? De quiero contar otro tipo de historias, quiero vivir en un mundo donde también se puede conversar sobre esto, quiero que el día a día en las compañías no parezca que somos cerebelos andantes, que no tenemos un ser que nos acompaña y que a lo mejor no durmió mucho anoche o tiene una vida que le impacta.